Ya, entonces la idea de la clase de hoy es que sigamos viendo un poco como las distintas como formas que tenemos que nosotros como para organizarnos para poder trabajar, ya, el cómo nosotros vamos a ir desarrollando el software a medida que va avanzando el tiempo. Antes de ver o seguir con eso, quiero hacer como un resumen pequeño de lo que vimos ayer respecto al tema de Scrum. Principalmente como algunas aclaraciones y como por decirlo así, la idea más importante es que al menos espero yo que ustedes queden ahí como grabadas ¿ya? Lo que me gustaría que pudiesen ustedes al menos rescatar de la clase, ¿ya? Entonces nosotros vimos que había como detrás de esto una idea del famoso o bien popular tema del desarrollo ágil, ¿ya? Y el desarrollo ágil detrás tiene como cierta filosofía, por decirlo así, o cierta motivación como aquí aparece. Y hay un manifiesto que resume aquellos principios, pero básicamente las cosas más importantes que me gustaría que ustedes les quedara más bien grabado, el tema es, por ejemplo, el tema de la colaboración con el cliente, ¿ya? Por eso que, si ustedes recuerdan en la clase, una de las tareas o principales cosas que tenía que hacer el Scrum Master era también educar a los clientes y hacer un facilitador también por parte del equipo. Pero ¿cuál es la idea? Es que tanto equipo de trabajo, desarrollo, nosotros como los clientes estemos como en la misma página, por decirlo así. Por eso que está ese tema por eso que se enmarca dentro de estos principios, porque está el tema de la colaboración, ¿ya? Respuesta al cambio, dice, ¿ya? Más que el seguimiento de un plan. Y ahí hay que tener también la idea de trabajar con estas iteraciones de 2 a 4 semanas como máximo, ¿ya? Es que nosotros después de cada una de estas iteraciones hacemos reuniones. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habían distintas instancias de reunión? Ahí vamos a ver un dibujito de cuál era esa instancia de reunión. Pero la gracia de esa instancia de reunión era también conocer, tener como un feedback por parte también de la parte del negocio, para ir incorporando las modificaciones o los nuevos requerimientos que pueden ir apareciendo. Y de esa forma nosotros vamos matizando y vamos logrando esa respuesta al cambio, más allá del seguimiento específico a un plan. ¿De acuerdo? Dice que el software funcione por encima de una documentación exhaustiva. Y eso hay que tomarlo con harta precaución. Y porque muchas personas interpretan de que las metodologías ágiles no tienen documentación. Y no es que no tengan documentación, es que uno documenta desde el punto de vista de lo que es la utilidad. Pero ustedes podrían hacer una API REST y tener sus servicios, ¿ya? Pero no sé, igual esos servicios de alguna forma se van a documentar, se pueden documentar dentro del mismo servicio, por ejemplo, para que puedan ser consumidos o alguien pueda entender cómo funciona su servicio. Y esa documentación es útil, ¿ya? No se documenta por documentar. Así que esa parte no la interpreten como que no hay que documentar, porque no es que no haya que documentar, nosotros documentamos aquello que es útil, ya que nos sea importante para el desarrollo del proyecto, ¿ya? Bueno, esto que refuerza un poco tu idea dice, individuos y su interacción por encima de los procesos y la herramienta. ¿Ya? Y eso se matiza mucho en el tema de la autogestión, que fue un punto que se destacó harto. Los equipos en el Scrum se autogestionan, ¿ya? Pero esa autogestión conlleva detrás una responsabilidad grande porque nosotros como equipo nos autogestionamos, pero asumimos compromisos, ¿ya? Identificamos riesgos e impedimentos, ¿ya? Pero solo nos comprometemos con entregas luego de cada sprint, ¿ya? Y eso también lleva consigo una responsabilidad grande y también que nosotros tengamos que ser eh, ordenados, que tengamos que tener cierto conciencia de que la autoorganización es una responsabilidad grande. Entonces, tenemos que eh, trabajar como en conjunto entre todos para poder llevar hacia adelante ese sprint. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Ya? Aquí viene un poquito la imagen. Vimos parte, insisto, esto es como un resumen. Está el Product Owner, el equipo, ¿ya? Y el Scrum Master. ¿Ya? Cosa importante, vuelvo a reiterar, los equipos se autogestionan. ¿Ya? El Product Owner, el que tiene esa mirada del negocio, el que nos va a ayudar, por ejemplo, a ver cuáles son los ítems del Product Backlog, el que nos va a dar como el camino a seguir para poder alcanzar los objetivos desde el punto de la mirada de la que sería el cliente, ¿ya? A quién le estamos construyendo, a quién le estamos ofreciendo el sistema, ¿ya? Entonces, el Product Owner tiene esa mirada. El Scrum Master dijimos que era un facilitador, el como que en el fondo iba a ayudar a llevar adelante esta metodología.
Ahora, Scrum tiene una serie de prácticas y cosas que hay detrás. Tiene una serie de reuniones, ya que son prácticas dentro de Scrum. Ya está una serie de artefactos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, bueno, el Product Backlog, el Sprint Backlog, podemos tener las tareas que vamos haciendo, las que se van avanzando, etcétera. ¿Ya? Tiene varias instancias de reunión, como se ponen acá, reuniones diarias que se hacían todos los días, reuniones de retrospectiva, reuniones de revisión, reuniones de planeamiento, de estimación, ¿ya? Lo importante, una cosa que es importante, que aquí dice respuesta al cambio, ¿ya? Pero respuesta al cambio no es que nosotros hagamos los cambios en cualquier momento y de cualquier manera y cualquier instante, algo que es súper importante dentro de Scrum, que insisto, es un framework que reúne varias prácticas, es que dentro de lo que es un sprint, dentro de lo que es un ciclo de trabajo, que puede ir de 2 a 4 semanas, las cosas no se modifican, ¿ya? ¿Ya? Es decir, no se modifican las fechas de las tareas del sprint ni la fecha de finalización de un sprint. O sea, el sprint son 2 semanas, por ejemplo, 3 semanas, y lo que se hace en ese sprint se mantiene fijo, no se cambia. Durante el sprint no se realizan cambios. ¿Eh? Alguien podría decir, oye, pero ¿cómo si estamos diciendo que nos motiva un poco la respuesta al cambio y estamos diciendo que bueno, el sprint no se hacen cambios? Y no es que no sea una respuesta al cambio, una vez terminado ese sprint, existen estas instancias de revisión, ¿ya? Donde nosotros vamos a tomar las observaciones y las vamos integrando. Entonces, el Product Backlog podría cambiar, podría incorporar más cosas, ¿ya? Entonces, como se va alimentando para ir alimentando el Sprint Backlog, que son las tareas propias del sprint o del ciclo de trabajo que vamos a seguir, que es lo que se ve acá, ¿ya? Por ejemplo, algunos preguntaban qué pasaba si es que, no sé, supongamos una historia de usuario tenía una duración mayor al sprint que nosotros definimos los sprints de 2 semanas y nosotros podemos decir, oye, esta historia de usuario va a tomar 3 semanas. ¿Ya? La gracia es que todos los requerimientos que nosotros vamos capturando tienen que ser estimados y que no sobrepasen el tiempo de lo que dura un sprint. ¿Mm? Si mi sprint dura 2 semanas y nosotros estamos diciendo que esto dura 3 semanas, vamos a tener que dividirlo, ¿ya? Para que puedan eh, entrar o quepan en lo que es el sprint de desarrollo. Lo mismo con las tareas. Ya se recomienda generalmente que para nosotros poder implementar, por ejemplo, una historia de usuario, vamos a tener que revisar varias tareas. ¿Ya? Idealmente esas tareas no sobrepasen un día de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué que no sobrepasen un día de trabajo? Porque recuerden que tenemos la instancia de la reunión diaria. Entonces en esa reunión diaria nos vamos a preguntar en qué estamos trabajando, qué es lo que queremos trabajar, qué es lo que hicimos, qué es lo que queremos hacer y qué impedimento hemos tenido. Si es que las cosas se toman más de un día, imagínense como 3 días, se hace un poco difícil poder gestionar eso. ¿Ya? Entonces, generalmente uno lo que hace, esas historias se dividen en tareas. Recuerden que una característica de las historias de usuario es que no nos dan el detalle de cómo nosotros tenemos que implementar las cosas. Se centraban, como su nombre lo indica, como en lo que el usuario, como el valor que esa acción le va a generar al usuario desde el punto de vista del negocio. No nos da detalle de cómo implementarlo. Ya, aquí donde empiezan a aparecer las tareas de cómo poder implementarlo. Son esas tareas que nosotros las vamos a tener que ir conversando y ir diciendo cómo vamos avanzando en el contexto de esta reunión diaria. Bueno, y aquí hay otros dibujitos que dice básicamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles eran como la idea fuerza o lo que yo espero que ustedes puedan rescatar? Mira, aquí dice planificación detallada por anticipación y procesos definidos son reemplazados por revisión y adaptación. El concepto de la reunión final del sprint, el review del sprint, donde se va adaptando a los cambios de los requerimientos, a los nuevos requerimientos que pueden ir apareciendo, etc. Ya. Importantísimo el tema de la autoorganización, dice autogestión y organiza alrededor de metas considerando restricciones claramente establecidas. Nosotros el equipo estimamos, nosotros el equipo identificamos impedimentos, nosotros como equipo nos comprometimos a poder llegar al final del sprint con algo. Entonces esa autoorganización implica responsabilidad por parte del equipo. ¿Ya? No vamos a tener, lo bueno es que no tenemos un jefe encima que nos va a estar como hinchando, por decirlo así, de, oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo vamos? Pero nosotros, a cambio de eso, de esta libertad, nos tenemos que autoorganizar, tenemos que ser responsables para poder lograr el objetivo que pusimos. Ello no implica que no hayan problemas ni impedimentos, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros tuvimos instancias de reunión para poder conversar, para poder negociar lo que entra en un sprint con nuestro propio equipo y poder llevarlo adelante. ¿Ya? Eso es importantísimo.
Y el elemento principal es el sprint, que habla de la iteración, este concepto iterativo, donde vamos incrementando el producto y después vamos a ver en detalle aquello. ¿Ya? Eh, la gracia es que el sprint aborda un conjunto acotado de requisitos, o sea, del product backlog, tomamos un conjunto acotado, que es nuestro sprint backlog, y es el que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Duración recomendada de 2 a 4 semanas. Ya, hay algunas técnicas, si yo no mal recuerdo, dentro del curso vamos a ver algunas de esas técnicas como para poder estimar. Generalmente, ¿qué es lo que hace cuando uno se estima una técnica usual? Supongamos que ya nos juntamos todo el equipo y nosotros le vamos poniendo como puntos, por decirlo así, como un puntaje a las distintas historias, a los distintos requerimientos que hay que construir. Supongamos, nosotros vamos a hacer una escala del 1 al 5, donde el 1 son los facilitos, los que no requieren mucho esfuerzo, y el 5 los que van a ser más difíciles. Ahora, esa escala del 1 al 5 puede ser por dificultad técnica, puede ser porque hay un desconocimiento respecto a qué en profundidad lo que se quiere, es muy incierto lo que se tiene que construir, por ejemplo, cosas que son inciertas, lo más probable es que nosotros le pongamos un puntaje mayor porque no sabemos mucho de lo que hay detrás. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos poniendo como puntos. Entonces las cosas que tienen puntos más altos van a ser las cosas que van a demorar más, eh, que requieren mayor cantidad de esfuerzo detrás. ¿Por qué? Porque son técnicamente más difíciles, porque consideran muchas cosas detrás, porque es muy incierto lo que hay que hacer, etc. ¿Ya? Y así uno va identificando las cosas y lo vamos dando como peso. ¿Ya? Y después esas cosas más pesadas nosotros vamos viendo que quizás se van a demorar o van a tener detrás una descomposición más grande de tareas. Y así es como nosotros le vamos dando como la vamos estimando. ¿Ya? Ahora, las estimaciones pueden ser más o menos precisas en base también un poco a la experiencia que uno tenga detrás. ¿Ya? Eso es un hecho. ¿Ya? Eh, pero nosotros la estimación no es una proyección exacta de cuánto uno se va a demorar en hacer en algo. La estimación, como su palabra lo dice, es algo que estamos igual como tratando de achuntarle a cuánto más o menos nos vamos a demorar. Pero también conlleva un riesgo detrás. Yo puedo decir que me puedo demorar 4 horas y a lo mejor me demoro 3 y bacán. Pero a lo mejor yo dije 4 horas y a lo mejor me va a demorar 5. No es muy feliz, pero puede pasar. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que uno hace le empieza a poner como puntitos, ¿ya? Esas cosas para ir viendo qué tan pesadas son respecto al esfuerzo que hay detrás, dependiendo de N factores. Por eso que son importantes esas reuniones de equipo al principio del sprint porque se debate respecto a eso. ¿Ya? Y lo importante es que llegamos a un consenso respecto a qué tan difícil sería hacer eso. ¿Ya? A lo mejor para mí algo no está muy claro. Por lo tanto, yo lo veo más nubuloso y por eso yo le podría poner más riesgo. Pero a lo mejor otro miembro del equipo tiene la película súper clara al respecto y me aclara a mí lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, yo bajo un poco esa incerteza que hay detrás y le bajo también el riesgo, por lo tanto, bajaría el esfuerzo, ¿ya? Que yo le veo. Entonces llegamos a un consenso entre todos respecto a cuánto esfuerzo hay detrás para poder elaborar aquellas tareas. ¿Ya? Ahora, obviamente eso también va detrás con temas de la experiencia de cada uno, porque por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido que trabajar eh, haciendo, por ejemplo, un ETL? ¿Alguno de ustedes ha tenido que implementar un ETL? Sí, no, no saben lo que es. Disculpe, profe, no escuché la pregunta. ¿Cuál era? Si alguno de ustedes sabe lo que es, por ejemplo, un ETL. EPL. ETL. No, no sé. Ya, Yo al menos no sé. ya. Entonces supongamos que ustedes están en una reunión de equipo y se empieza a hablar de lo que hay que hacer en un ETL. Ya, ustedes van a estar así como súper colgados porque ni siquiera sabemos qué es lo que es un ETL. Y lo más probable es si yo le digo, oiga, u- hay una tarea que hay que construir un ETL y se le asigna a uno de ustedes, a lo mejor ustedes van a decir, chuta, le voy a poner harto tiempo porque de partida no sé qué es, si no sé qué es, tampoco sé cómo se hace, cómo se tiene que construir, qué considera, ¿cierto? Y van a tender a ponerle o a pensar que tiene mucho esfuerzo detrás. Y sería lo normal, ¿ya? Y va a llegar otro miembro del equipo que a lo mejor sí lo ha hecho y ya tiene bastante claro qué tecnología es, en qué consiste, cuáles son los alcances, entonces a lo mejor les va a empezar a aclarar a ustedes qué es lo que es el ETL. ¿Ya? Y ahí ustedes le van a ir bajando el riesgo. Y después ustedes a lo mejor lo van a hacer y la próxima vez que se enfrentan a un proyecto donde van a tener que hacer algo parecido, ustedes ya van a tener la película más o menos clara y le van a poner menos horas o menos esfuerzo.
o van a saber exactamente qué esfuerzo requiere detrás. Por lo tanto, le van a ir achuntando como mejora su estimación. Ya es un poquito la idea. ¿Ya? Por eso que las estimaciones también van de la mano con el tema de la experiencia. Por ejemplo, usted el semestre pasado, no sé si alguno había trabajado antes con las tecnologías que aparecieron ahí. ¿Ya? Y es muy probable que lo que ustedes pensaron al principio, que el esfuerzo que se requería para construir, sin conocer esa tecnología, a lo mejor no anduvieron mapeando muy bien. Lo más probable es que ahora, si trabajan en la misma tecnología, sus estimaciones van a tender a ser más precisas porque tienen más experiencia respecto a qué es lo que involucra el desarrollo que hay detrás. ¿Ya? Y eso es parte natural de lo que va a ir pasando. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, Scrum es un framework para desarrollo de producto, palabras clave, autoorganización, esfuerzo colaborativo, diálogo constante, ¿ya? Adaptación y lo rol importante que es lo que vimos en la imagen. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna otra consulta respecto al tema de Scrum? ¿No? ¿Todo clarito? Sí, profe. Ya. Y ahora vamos a hablar algo de como, vamos a sacar como algo particular que hablamos respecto a Slack, que hablamos del concepto de iteraciones. Dijimos que íbamos haciendo iteraciones, que vamos a ir como incrementando el producto que estamos realizando, el proyecto que vamos a ir generando. ¿Ya? Y vamos a hablar de algo que se llama el desarrollo iterativo e incremental. ¿Ya? Específicamente nos vamos a enmarcar, si lo llevamos a nuestro contexto del CEMAT, a una forma de trabajo. ¿Ya? La forma de trabajo es la que va a tener iteraciones e incrementos. ¿Ya? Nosotros trabajamos de forma iterativa e incremental. Así es como nosotros nos organizamos para poder llevar adelante el trabajo. ¿Ya? Entonces, las formas de trabajo que son iterativas e incrementales se enmarcan en el alfa de forma de trabajo. ¿Ya? Recuerden. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es iterativo y lo que es incremental. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por iterativo? ¿Qué entienden ustedes por incremental? ¿O para efectos prácticos para ustedes lo mismo? ¿O saben lo que es sin saber lo que es, por decirlo así? Yo lo veo como algo como equivalente. O Ya, sea, voy avanzando como por etapas hasta llegar al final. Y se va ya, avanzando como de a pedacitos, por así decirlo. ya, sí. Generalmente en la práctica a nosotros nos pasa un poco eso, nosotros cuando hablamos de cosas iterativas, incrementar sobre todo en temas de desarrollo, como que estamos hablando como cosas prácticamente equivalentes, ¿cierto? Es más o menos como la sensación que a todos nos da cuando hablamos respecto a que trabajamos de forma iterativa e incremental. Incluso nosotros hablamos que el proyecto del semestre pasado ustedes trabajaron de forma iterativa e incremental. ¿Ya? Lo hablamos así en la primera clase y todos sabíamos más o menos a qué nos referíamos. ¿Ya? Pero en estricto rigor hay diferencia entre lo que es iterativo y lo que es incremental, que puede que en la práctica las dos cosas se mezclen un poco y nosotros hablemos como de formas de trabajo iterativas e incrementales. ¿Ya? Pero en estricto rigor hay una diferencia entre lo que es iterativo y lo que es incremental, y uno las puede distinguir claramente respecto a la una de la otra. Ahora, puede que las dos formas se mezclen respecto a trabajar. Ya, va un poco por ahí la cosa. Iterativo dice se va trabajando sobre lo mismo, e incremental se va trabajando en más cosas. Sí, por ahí va la cosa, ¿cierto? Ahí hay como una clave más o menos de cuál sería la diferencia. Claro, en la práctica puede que las mezclemos ambas para poder lograr llevar adelante nuestro proyecto, nuestra solución de software. ¿Ya? Entonces, para tratar de ilustrar un poco la idea, lo que hice, yo puse este ejemplo de la casa. No sé si pueden ver acá abajo que hay una casita. Entonces, Sí. yo quiero construir esto. Supongamos, este es mi proyecto final. Entonces yo veo que está la casa, aparte de la casa donde la persona habita, hay un columpio, hay una reja y hay un arbolito. Y yo quiero construir eso de ahí. ¿Ya? Y ahí vamos a tomar la idea que dice Julio. Vamos a tratar de ver, trabajar cosas aparte o vamos a trabajar sobre lo mismo. Y ahí vamos a ver cuál más o menos es la diferencia. Entonces, una posible opción que yo tengo para trabajar es como que yo identifique cuáles son las distintas partes de la casa, ¿cierto? O sea, de la casa completa. Entonces, una parte es la estructura principal, otra parte es la reja, otra parte es el árbol y otra parte es el columpio, ¿cierto? Eh, ya, David dice, iterativo es que se va parcelando en etapas más iguales, incrementales es que partes, pero cada vez más trabajadas. Ya, ahí vamos a ver respecto a qué tan más trabajadas son las cosas, ¿ya? Porque a lo mejor más trabajado respecto al resultado final
no más trabajado respecto a lo que se hace en realidad, ¿ya? No es que cada vez inviertas más esfuerzo, a lo mejor el esfuerzo se parcela, pero el resultado que se va apreciando va a ser mayor. Ahí lo, mira, ahí lo, yo creo que espero que con el ejemplo se aclare un poco más la idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema de la casa, yo dije, vamos a identificar lo que compone esta casa, la estructura principal, el árbol, la reja y el columpio, ¿ya? ¿Están de acuerdo más o menos que sería como una buena división respecto a los componentes de lo que compone esta estructura completa de la casa que mostré? ¿Consideren que es aceptable esa división? ¿Sí? ¿Sí? Yo no ¿Cierto? sé. Al menos hace sentido, digamos que hace sentido. Tratando de hacer como el ejemplo que más o menos ridículo, pero no hace sentido que nosotros hagamos, no sé, pues dibujar esta casa, vamos a ir por partes, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer, que cada vez yo les voy a ir agregando nuevos componentes a la construcción de la casa. Entonces, primero voy a partir con la estructura principal, ¿ya? Luego le voy a agregar la reja. Una vez que ya terminé de agregar la reja, le agrego el columpio y al final le agregué el árbol, ¿ya? Entonces yo hice mi casa de forma incremental, ¿se fijan? Hice primero la estructura principal, después hice la reja, después hice el columpio y después hice el árbol, ¿ya? Agregué, planté un árbol, ¿ya? Eso es una forma de trabajo incremental, ¿ya? Si se fijan, terminé esto, terminé eso, terminé eso, terminé eso. Fui agregando incrementos para poder lograr tener la estructura completa, ¿ya? Eso es una forma de trabajo incremental, ¿de acuerdo? Y tengo otra forma de hacerlo, ¿ya? Lo que yo podría hacer es que voy a entregar la casa, ¿ya? Pero con el tiempo yo le voy a ir haciendo como algunas mejoras, ¿ya? Voy a decir, aquí está la casa, y con el tiempo voy a decir, ya voy a pulir este detalle, voy a mejorar esto, hay que corregir este otro tema que no quedó muy bien, ya lo corregimos, entonces voy a ir trabajando en esa casa desde la versión inicial. Entonces mi primera versión de la casa es esta, ¿ya? El columpio lo hice con un canastito nomás, la casa la hice así como de paja solamente, la reja la hice más cortita y en vez de un árbol puse una planta en un macetero. Esa es mi primera versión de la casa, completa. ¿Se fijan? La estructura principal, columpio, etcétera. Y de a poquitito yo la voy a ir puliendo. Entonces, ya la estructura principal la mejoré, el columpio le hice algún cambio por ahí, ¿ya? Y después terminé con la parte, reemplacé la plantita y mejor puse un árbol, ¿ya? Si se fijan, fuimos iterando sobre lo mismo y le fui haciendo como cambios y mejoras, ¿ya? ¿Se nota la diferencia entre lo que es iterativo y lo que es incremental? Más o menos en el ejemplo, las dos formas que yo fui construyendo esta casa. Queda, ¿se entiende más o menos la diferencia? Lo que más entendí es como que el iterativo va trabajando tal vez sobre la marcha un poco, en cambio el incremental como que tiene sabe lo que tiene, los pasos que tiene que hacer. Sí, pero no, sí, pero no. Ah, Fíjense, el, la forma incremental de trabajar es que yo entregué esto y luego yo le agregué otra parte y luego yo le agregué otra parte y después yo le agregué otra parte y ahí tengo el todo. Fui agregando incrementos. Y el iterativo, tengo todo, ¿ya? Tengo la ah, estructura ya. principal, tengo el columpio, tengo la reja y tengo la planta, el árbol, en este caso una planta. Y fui iterando y fui haciendo cambios y mejoras hasta llegar al resultado que yo quería, ¿ya? Esa es la diferencia clave. Lo que pasa es que cuando nosotros desarrollamos, como que vamos mezclando las dos cosas, porque nosotros vamos agregando como incrementos cosas nuevas y vamos iterando quizás sobre otras, las vamos mejorando, corrigiendo, ¿ya? Y se empiezan como a cruzar ambas definiciones, pero en estricto rigor no son lo mismo, ¿ya? Son dos formas que nosotros tenemos como para poder organizarnos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos de forma incremental, trabajamos de esta manera acá, ¿se fijan? Nosotros tenemos un sistema, sabemos lo que queremos hacer, pero nosotros vamos trabajando con algunas partes del mismo, ¿ya? Entonces vamos agregando cada vez partes más pequeñas del sistema, ¿ya? Vamos agregando nuevas funcionalidades, por ejemplo, nuevos módulos, nuevos componentes, ¿ya? Y esa es una forma incremental. Por ejemplo, supongamos que ustedes tenemos que hacer algo parecido al SIGA. Tenemos que hacer un sistema para poder buscar alumnos por su rol, para poder ver una ficha donde está su información de contacto y sus notas, ¿ya? Y yo digo que en ese sistema yo quiero buscar las personas por rol, por apellidos y por root.
¿ya? Entonces, si yo quizás fuera trabajando de forma incremental, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es como que voy a agregar el buscador. Entonces, mi primera entrega va a ser el buscador, por decirlo así, ¿ya? El buscador con los filtros que yo definí. Después, en mi segunda etapa, voy a agregar la ficha del alumno, por ejemplo. Y después, en mi otra etapa, voy a agregar el descargar la información del alumno, ¿ya? En un PDF. Descargar el resumen académico, ¿ya? Ahí fui agregando incrementos a mi sistema para poder lograr terminarlo, ¿ya? Si yo trabajaba de forma iterativa, dice que se entrega el sistema completo y se va haciendo cambios y mejoras en la funcionalidad. Por ejemplo, yo entregué mi sistema, pero a lo mejor en la primera versión que la entregué, tengo ese buscador, solamente busca por rol, ya puedo ver el nombre del alumno en la ficha y puedo descargar solamente sus datos, su nombre y su rol. ¿Ya? En la segunda iteración le agregué más filtro al buscador, le agregué más información a la ficha y ahora puedo descargar todo en un PDF. Y en mi tercera iteración ya le agregué, no sé, el último filtro que me buscaba y terminé de pulir bien la ficha. ¿Ya? Y el descargar ya estaba listo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces era el sistema completo que le fui haciendo como iterativamente, haciendo los cambios necesarios para como poder ir mejorándolo. Cambio en el otro, fui entregando por partes. Ya, ahí está, son como las dos diferencias que existen. Pero yo insisto que un poco en la práctica se empieza como a perder un poco eso, porque cuando ustedes trabajaban, ustedes fueron agregando nuevas funcionalidades de forma incremental, pero de forma iterativa también le fueron haciendo cambios a las cosas que ya tenían. ¿Ya? Por ejemplo, fueron mejorando, fueron corrigiendo errores, ¿ya? Mejor se dieron cuenta que a un buscador le faltó un filtro, entonces en la próxima iteración le agregó el filtro que falta, ¿ya? Pero a su vez le fueron agregando también, no sé, por la ficha del alumno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se pueden ir mezclando las dos cosas, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre iterativo, incremental y por qué muchas veces nosotros tendemos a confundirlo? ¿O quedan dudas? A mí me quedó claro. ¿Ya? ¿Los demás les queda claro o tienen alguna duda? Sí, no, ya. Voy a asumir que les queda a todos claro, ya. Ya, entonces, esas son las dos formas que nosotros tenemos para trabajar, por ejemplo, de forma iterativa, de forma incremental. ¿Y por qué juntamos iterativo con incremental? O porque muchas veces vemos como que fuese lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, acuérdense que no son lo mismo. ¿Ya? Está esta diferencia que se hace un poco invisible cuando nosotros empezamos a trabajar y quizás no lo notamos. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer un desarrollo iterativo incremental? ¿Ya? ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque tiene que tener alguna gracia, o si no, si fueran solamente desventajas no lo veríamos. ¿Ya? La gracia es que nos permite hacer algunas cosas que son como interesantes y que nos van a ser útiles para el objetivo final de tener nuestro sistema. Dice, sirve como de entrenamiento a los usuarios de forma temprana. ¿Ya? ¿Por qué hablamos como de entrenamiento a los usuarios? Porque nosotros les vamos entregando versiones del sistema. ¿Ya? Ya sea de forma iterativa, ya sea de forma incremental o una mezcla de ambas, ¿ya? Pero el usuario ya tiene desde el principio o desde etapas tempranas de desarrollo alguna versión del sistema. ¿Qué significa eso? Que él se va familiarizando con el sistema. ¿Ya? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando también di el ramo de ingeniería de software, ¿ya? Yo siempre me acuerdo que hay un grupo que identificó riesgos, y los riesgos que identificó, por ejemplo, era de que los usuarios no se sintieran familiarizados con el sistema y no lo quisieran usar, ¿ya? Y para ellos eso era un riesgo, ¿ya? Esta forma de ir entregando una versión, quizás no completa del sistema, no la final, pero sí entregando algo al principio, significa que el usuario se va a ir familiarizando con tu sistema. ¿Ya? Y ahí tú puedes ir bajando ese riesgo. ¿Ya? Y eso es una ventaja, algo que es muy bueno para nosotros como equipo de desarrollo, es que el usuario se vaya familiarizando con el sistema. Y también es porque nos permite encontrar y resolver problemas, ¿ya? Antes de llegar como a la versión final operativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos quizá un buscador, ¿ya? Y a lo mejor ese buscador no está operando de la forma correcta, a lo mejor en vez de estar operando como un O, está operando como un I, la combinación de los filtros. ¿Ya? Nosotros quizás nos vamos a dar cuenta de eso cuando nosotros entreguemos esa versión, en vez de haber entregado todo el sistema al final y lo podemos empezar a resolver antes, lo podemos atacar antes cuando quizás se transforme en un problema mayor. ¿Ya? Entonces, eso nos da la gracia también de encontrar y resolver problemas. Muchas veces puede que nosotros no los encontremos. Puede que cuando se lo entregamos al usuario, a nuestros usuarios, para que poner esta versión inicial del sistema, esta versión intermedia, perdón, del sistema, ellos se van a dar cuenta de eso. ¿Ya?
No decir, oye, ¿sabes qué? En realidad el filtro no está funcionando bien porque si yo hago este caso no funciona. Y ahí, chuta, ¿verdad? Tienes razón. Podemos aplicar un cambio, ¿ya? Y no esperar hasta que el producto esté terminado, ¿ya? Y el equipo de desarrollo puede enfocarse en diferentes áreas de experticia en cada versión. Por ejemplo, le vamos a poner todo el pino al buscador, ¿ya? A lo mejor ahora le vamos a poner todo el pino a la parte que tenga que ver con las fichas de la luz. ¿Ya? A lo mejor ahora vamos a volver y vamos a terminar a agregar este filtro como corresponde, etcétera. ¿Ya? Entonces también nos permite ir como focalizando nuestro esfuerzo, ¿no? Porque cuando los sistemas son grandes, si tratamos de atacar todo al mismo tiempo, no nos, en la práctica no nos va a resultar muy buena idea eso. ¿Ya? Tenemos que ir atacando el problema por partes, cuando sobre todo son muy grandes los sistemas. ¿Ya? Nos podemos dividir la pega en el sentido de, por ejemplo, a lo mejor uno avanza por el buscador, el otro avanza por la ficha, y quizás podemos ir trabajando juntos y vamos juntos como avanzando. ¿Ya? Eso también implica temas de organización, por ejemplo. Tenemos que estar trabajando todos alineados. ¿Ya? Pero la gracia de eso es que podemos ir focalizando los esfuerzos, ¿ya? En las versiones que nosotros vamos a ir entregando, que tienen como ventaja, por ejemplo, que los usuarios se van familiarizando con el sistema, de que ellos nos pueden ayudar a encontrar algunas cosas que haya que cambiar o que haya que mejorar, ¿ya? Y se adapta bastante bien, y por eso es que se acopla bastante bien con el concepto de ejemplo de las iteraciones de los sprints, ¿ya? Porque se adapta bastante bien, porque en el fondo lo que hace un sprint es focalizar los esfuerzos. ¿Y en qué focalizamos los esfuerzos dentro de un sprint? ¿Se acuerdan? ¿En qué cosas se focalizan los esfuerzos en el contexto de un sprint? Los esfuerzos se focalizan en el product backlog. ¿Se acuerdan? No estoy seguro, la verdad. Ya. Dice, ¿en cuál otro? Ya, la pregunta es, nosotros decimos que trabajar de forma iterativa e incremental nos permite focalizar los esfuerzos. Sabemos que en Scrum la forma de trabajo es por sprint, de duración de 2 a 4 semanas. Entonces, en el Scrum, ¿en qué se focalizan los esfuerzos? Me gusta, ¿se focalizan en el Product Backlog o se focalizan en otra cosa dentro de un sprint? ¿En el Sprint Backlog o no? ¿Cierto? En el Sprint Backlog, ¿ya? Esa idea de tener un Sprint Backlog y trabajarlo durante un sprint, ¿ya? Significa que ¿qué estamos haciendo? Estamos focalizando los esfuerzos, ¿ya? Esa es ahí como es que se empiezan a materializar aquellas cosas. Porque nosotros también decimos que permite encontrar y resolver problemas en versiones como operativas, pero que son más tempranas, por ejemplo, o que el usuario se pueda familiarizar de eso. Por ejemplo, en el caso de Scrum, que trabaja con este concepto de los sprints, donde nosotros podemos ver que se materializan estos puntos. ¿Dónde se materializa el punto, por ejemplo, entrenamiento temprano de los usuarios o detección de problemas en etapas tempranas? ¿Cómo en qué instancia ustedes podrían decir que aquello se evidencia en Scrum? Eso se evidencia, por ejemplo, al principio del sprint, se evidencia al estimar un sprint, se evidencia a medio sprint, se evidencia cuando se termina el sprint, ¿ya? Después de los sprints, ¿cierto? Después de los sprints tenemos esta reunión de revisión. En esa reunión de revisión a lo mejor vamos a empezar a detectar esas cosas que se van incorporando, ¿ya? Entonces, esta forma iterativa incremental no es solo propia de Scrum, no es Scrum dueño de esto, ¿ya? Nosotros podemos trabajar de forma iterativa e incremental sin necesariamente estar aplicando Scrum. De hecho, ustedes trabajaron de forma iterativa e incremental, o espero que hayan trabajado de forma iterativa e incremental, o se trató de que trabajaran de forma iterativa e incremental el análisis y diseño, ¿ya? Sin trabajar en Scrum, ¿ya? Sino que Scrum toma esta forma iterativa incremental, le da el nombre de sprint, ¿ya? Pero adopta y tiene aquellas características que nosotros vimos recién, ¿ya? Pero no son sinónimos, ni Scrum es solo dueño de esto, ¿de acuerdo? ¿Quedó clara la diferencia entre iterativo e incremental y por qué tratamos de juntarla? ¿Sí? ¿Estamos claritos? Ya, vamos a pasar a otra forma de trabajo como iterativo, por decirlo así,
que se asocia más al tema del manejo de los riesgos, ¿ya? Y eso se llama un conocido modelo en espiral. ¿Por qué se llama modelo en espiral? Porque nosotros tratamos de verlo como una espiral, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Ahora, nosotros decimos que este modelo de espiral se asocia al tema de la gestión o el manejo de los riesgos. ¿Y por qué? Y vamos viendo como su característica. Pero yo creo que debería, espero yo, que quede claro cuando trate de explicar este dibujito. ¿Ya? Digamos que el puntito de acá es donde parte el proyecto. Y si se fijan, vamos haciendo como un avance en espiral. Es decir, hacia afuera, vamos avanzando en ese sistema final. ¿Ya? Por eso que está esta flechita acá. Ahora, ¿cuál es la gracia? Yo partí aquí y ¿qué es lo que hago? Voy recolectando requerimientos y voy haciendo mi planeación inicial del proyecto. ¿Ya? Y empiezo a trabajar. Y aquí lo que yo hago es empiezo a analizar riesgos. ¿Ya? ¿Qué es analizar un riesgo? Por ejemplo, yo tengo que ver si la factibilidad de poder seguir o no seguir en un proyecto. ¿Y qué forma yo tengo para apoyarme de hacer eso? Voy haciendo como prototipos de software, prototipos funcionales de software. ¿Ya? En etapas tempranas del desarrollo, se fijan que inmediatamente después de planificar y analizar los riesgos, viene el prototipo inicial del software. ¿Por qué ustedes creen que esa estrategia a mí me ayudaría a poder manejar mejor los riesgos? ¿Por qué tratar de hacer como prototipos de software en etapas tempranas sería una buena estrategia para poder manejar los riesgos? ¿Por qué se le ocurre o por qué se imaginan ustedes que es así? Pongámonos un ejemplo. Supongamos, ¿alguno de ustedes ha trabajado con Arduino? Conozco un poco el funcionamiento, pero no, nunca he usado uno, la verdad. Ya, ya. Los que ya conocen más o menos o han trabajado con Arduino, ya. ¿Han trabajado con Arduino y sensores? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ¿para ustedes sería riesgoso trabajar con Arduino y sensores? ¿O no lo ven tan peligroso porque ya saben más o menos cómo funciona, ¿cierto? ¿Ya? Supongamos, ya. Para los que no conocen, ¿hay alguien que no haya trabajado con Arduino y sensores? Ah, yo Ya. Por ejemplo, en tu caso, ¿para ti sería riesgoso? creo que igual sí, porque tendría que tomarme mucho tiempo estudiando el funcionamiento, ¿Cierto? supongo. Tú ya ves que hay un riesgo por ahí, ¿ya? Por ejemplo, algunos ya tienen, quizás tienen experiencia de haber quemado un sensor, por ejemplo, y como dice David, por ejemplo, pero para algunos no hay un riesgo y para otros sí hay un riesgo. ¿Ya? Supongamos para los que sí hay un riesgo, ¿ya? Lo primero que ustedes tratarían de hacer es, por ejemplo, hacerlo funcionar, ¿cierto? Tener como una primera versión, un primer prototipo, donde al menos yo pueda empezar a capturar algo de mi sensor. Por ejemplo, el caso de Pedro, ¿ya? Como Pedro no tiene experiencia trabajando con sensores, lo primero que yo trataría de hacer es como identificar si es que efectivamente con mi Arduino yo puedo capturar algo con mi sensor, ¿ya? Entonces sería para él la primera iteración. Pero puede que para los que ya lo conocen no lo vean como una actividad riesgosa, porque ya saben cómo funciona, ¿ya? Por ejemplo, veamos otro escenario. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con blockchain? ¿Eso de las Bitcoin o no? Ah, perdón, no escuché Tiene que bien. ver como con las Bitcoin, ¿verdad? Tiene que ver, sí, sí, No, tiene relación, ¿ya? Ya. lo conozco nomás. Ya. Supongamos, en este escenario, si ustedes tuvieran que hacer una implementación, ya lo discuten todo con el tema y tienen que trabajar con blockchain. ¿Ya? ¿Para ustedes sería riesgoso esa parte? Sí, sería riesgoso. Sí, cierto, sería riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que tratarían de hacer como primera parte de su prototipo? ¿Tratar de implementar la parte del sistema que tiene relación con blockchain o no? ¿O lo dejarían para el final? O sea, depende como a qué se refiere, igual como implementar, se refiere como a hacerlo completamente, ¿verdad? La parte Ya, del blockchain. aquí tiene el tema, nosotros estamos haciendo prototipos. Los prototipos son parte del sistema, por eso es que esto se enmarca dentro del proceso iterativo e incremental. ¿Ya? ¿Qué pasaría
por ejemplo, no sé, para el tema del Arduino, para los que ya saben, o para los que no sabían, o en el caso del blockchain, donde entiendo la mayoría no tiene experiencia. Por ejemplo, yo nunca he trabajado con blockchain, yo he leído con temas de blockchain. Si yo tuviera que hacer un proyecto que en una parte tiene que trabajar con blockchain, yo lo que primero que trataría de hacer es por lo menos hacer pruebas de concepto al respecto, o tratar de implementar esa parte, aunque no completamente, pero sí hacer algo, para asegurarme de que lo voy a poder hacer. ¿Qué pasaría si yo hiciera lo contrario? Ya, yo no he trabajado con blockchain. Ya. Quizás tengo experiencia en otras partes del sistema. Y yo voy y lo que hago, digo, ¿sabes qué? Lo voy a tirar para el final. Lo dejo para el final como la última tarea, voy a hacer lo más riesgoso. Ya. El riesgo no lo estoy tratando, solamente lo estoy pateando. ¿Qué pasa si llego al final del proyecto y me doy cuenta que, ¿sabes qué? No puedo implementar blockchain. ¿Qué pasaría? Eh, yo creo que puede ser peligroso porque tal vez implementamos el resto del sistema suponiendo que lo íbamos a poder implementar. Y ahora estamos en el final y tenemos que pensar otra tecnología que ocupar y tal vez modificar otras partes del sistema. Ya, ¿cierto? Sería como muy riesgoso porque llegué al final. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de que con blockchain no puedo aquí, al principio? Hubiese sido mejor darme cuenta aquí, quizás como en la primera vuelta, por si lo llamo este modelo espiral, darme cuenta al principio de que en realidad hay que con blockchain no se puede. Claro, ahí sería mejor porque podríamos como planear enseguida qué otra tecnología ocupar o qué hacer. ¿Cierto? Nos permitiría como al tiro empezar a tomar decisiones respecto a cómo yo puedo tomar ese riesgo, cómo puedo gestionar ese riesgo. Por eso que este modelo se orienta a eso, por eso que los prototipos aparecen como en etapas tempranas, porque ¿cuál es la gracia de ese prototipo? Que yo voy atacando o voy analizando o voy viendo cómo poder tomar cursos de acción en base a aquellos riesgos. ¿Ya? Si se fijan, yo tomo aquí, hago mi primer prototipo, luego hago una evaluación con el cliente y luego vuelvo a planificar. Y aquí vuelvo a analizar los riesgos, ¿ya? Para ver si sigo o no sigo. Pero por eso es que yo los riesgos los voy tomando y voy haciendo cosas en etapas tempranas. ¿Ya? Si yo no sé nada de blockchain, sería una muy buena idea, porque el riesgo es alto, que yo trate al tiro de poder incorporar esa tecnología. Ojo, no lo voy a hacer full, ¿ya? Por eso que hablamos de prototipos, voy a hacer como la parte que a mí me permite poder asegurarme que en mi sistema va a funcionar el blockchain, ¿ya? O el tema del sensor con el Arduino, para el que no conoce. Y otra cosa que interesante y que es sumamente importante, si ustedes se fijan, el tema del riesgo depende, no es la naturaleza de lo que se va a hacer, sino que también depende del equipo que lo va a implementar, ¿ya? Porque, por ejemplo, para el tema de los sensores, varios de ustedes tienen experiencia haciendo eso. Y por lo tanto, para ustedes no es una actividad riesgosa, ¿cierto? Por ejemplo, déjenme ver aquí el chat. Varios de ustedes, por ejemplo, María Paz, David, eh, ya tenían experiencia, por ejemplo, implementando sensores con el Arduino. Por lo tanto, para ustedes eso no era un riesgo, ¿cierto? Porque ya es como que ya han pasado por eso. En cambio, hay otros que quizás no han pasado por eso y para ellos sí era un riesgo. Por lo tanto, hubiese entendido verlo acá. ¿Ya? Entonces, el riesgo significa que es distinto según la composición también del equipo que esté ahí. Ustedes, por ejemplo, el semestre pasado trabajaron con Node, ¿cierto? Trabajaron con Node.js, si no mal recuerdo, en su proyecto de Sí, análisis. sí Sí, trabajamos con eso. ya. ¿Alguno de ustedes había trabajado antes con Node.js? ¿O era la primera vez que trabajaban con él? Mi caso era la primera vez. Ya. Por ejemplo, esa primera vez para ti era un riesgo trabajar con Node porque no lo conocías. Ahora, ¿sería igual de riesgoso o ya no sería tan riesgoso como la primera vez? No, ya no sería riesgoso después ¿Ya? de toda la experiencia. Ya, entonces significa que ahora tú el riesgo lo ves de forma distinta antes. No es que no, o trabajar con no sea riesgoso en sí, sino que antes yo no tenía la experiencia y ahora sí la tengo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con David o con María Paz, con el tema de los sensores. Quizás la primera vez sí fue riesgoso porque no sabíamos nada, pero ahora sí tienen experiencia, por lo tanto no es tema de riesgo. ¿Ya? Entonces, ese riesgo también va cambiando un poco de acuerdo a la experiencia o las expertices que tengan el equipo que haya detrás. ¿Ya?
Entonces, en esos escenarios donde nosotros reconocemos que hay un riesgo, se propuso, aquí dice el año 86, este modelo de trabajo en espiral. Pero ¿cuál es la gracia de ese modelo de trabajo en espiral? Ir poder logrando rápidamente prototipos para que sean evaluados ya por nuestros clientes para poder planificar y ver si es que seguimos o no seguimos. ¿Ya? Acá el prototipo tiene la funcionalidad, o perdón, tiene el objetivo no solo de presentar algo al cliente, sino que también nos sirve para poder ver la factibilidad de las ideas que yo estoy tratando de implementar. ¿Ya? Entonces es un elemento para poder controlar el riesgo. Se fijan que lo estoy utilizando no solo para poder llevarle algo a mi cliente y él lo vea, sino que lo estoy también utilizando como un elemento para poder controlar el riesgo, para poder evaluar los riesgos. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque, y vuelvo a una idea del semestre pasado, cuando nosotros hicimos la última reunión, muchos dejaron para mitad del semestre o más adelante, por ejemplo, el poder levantar el proyecto base. ¿Ya? Y optaron por hacer, por ejemplo, maquetas PDF navegables como tema de una primer prototipo. ¿Ya? Y ahí lo que hicieron fue tomar ese riesgo de la tecnología y ir tirándolo hacia atrás. ¿Ya? Quizás poder haber levantado el proyecto al principio, ¿ya? Y haber hecho un par de vistas, o al menos tener el proyecto levantado al principio, ya hubiese empezado a bajar ese riesgo. ¿Ya? Pues esa es la gracia un poco de lo que propone esta idea. Entonces, en resumen, dice, el orden de las actividades de desarrollo es determinado por el análisis de riesgo, ¿ya? En este caso, el orden de la actividad de desarrollo hubiese sido partir con blockchain para los que no conocían o partir con sensores para los que no han trabajado con ellos, ¿ya? Quizás para los que ya conocían sensores hubiesen partido, por ejemplo, no sé, solo con la parte de, no sé, eh, Machine Learning, por ejemplo. Así hubiese tenido cosas por el estilo, o cosas de blockchain si hubiese sido sensores y blockchain hubiese partido quizás con blockchain antes que sensores, etcétera. ¿Ya? Ahí depende un poco de la expertise del equipo. Pero lo que nosotros vamos haciendo va determinado por el análisis de riesgo. Identificamos qué cosas son riesgosas y esas cosas las tratamos de plasmar en nuestros prototipos. ¿Por qué? Porque nos sirven para qué? Para poder tomar decisiones, ¿ya? Se evalúa las alternativas y se elige una para eliminar o minimizar el mayor riesgo restante, ¿ya? Y eso lo hacemos en cada iteración, ¿ya? ¿Sabéis qué? Pasamos la barrera del blockchain, por otro ejemplo, pero ahora quizás existe otra barrera más adelante. Entonces vamos a tomar las decisiones para poder minimizar esos riesgos o simplemente poder eliminarlos, ¿ya? Se puede eliminar porque lo pude implementar de forma correcta, lo pude eliminar porque logré encontrar una alternativa que sí puedo implementar y que me permite lograr lo mismo, ¿ya? Ahí depende. Pero la gracia es que fue este análisis de riesgo el que fue determinando las decisiones que se van haciendo en cada iteración. ¿Y por qué iterativo? Porque voy haciendo planeación, análisis de riesgo, implementación, evalúa el cliente. Vuelvo a hacer la planeación, análisis de riesgo, vuelvo a construir, evalúa el cliente. Y así voy iterando, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Aló? Ya, De mi parte, no, Álvaro. ya, gracias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este modelo en espiral? Y ya, obviamente, con lo que hemos hablado harto, el manejo del riesgo para proyectos críticos. ¿Por qué proyectos críticos? Porque tienen alto riesgo, ¿ya? Aquí dice buena documentación, ¿ya? Ojo con eso, no se trata de documentar por documentar, documentamos aquellas cosas que no son útiles, por ejemplo, las decisiones que fuimos tomando. Si yo tengo un riesgo y, no sé, decidimos reemplazar por alguna razón, reemplazamos Arduino por BigLibon, por otro ejemplo. ¿Ya? Tomamos una decisión, ¿ya? Que fue en el fondo tomada para mitigar un riesgo. Sería bueno que esas decisiones queden documentadas de alguna forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue una decisión importante para mitigar un riesgo. Por lo tanto, yo la documento. ¿De acuerdo? Ese es un poco el espíritu. ¿Ya? Nos permite agregar funcionalidades extras al proyecto, ¿sí? Porque cuando hagamos esta reunión con acá, con el cliente, a lo mejor van apareciendo cosas nuevas, entonces nosotros las vamos incorporando, ¿ya? Y a lo mejor si las podemos manejar entre los riesgos, las vamos llevando y las vamos plasmando, ¿ya? Y dice, el software es realizado en etapas tempranas del proyecto. ¿Por qué? Porque empezamos acá en la primera vuelta, tratamos de hacer nuestra primera
nuestro primer prototipo funcional. No es el sistema terminado, pero es como que estamos haciendo como la casa de paja todavía, ¿ya? Pero sí es un avance, ¿ya? Y tiene su lado triste también. El modelo puede ser costoso. ¿Por qué es costoso? Porque se requiere empezar a construir en etapas tempranas. También necesito gente que sea capaz de poder identificar riesgos, ¿ya? Se necesita experiencia en el análisis de riesgo. La experiencia se paga también, ¿ya? Si yo tengo personas trabajando en un proyecto que es crítico, que es riesgoso, ¿ya?, pero que no son capaces de identificar riesgos, ¿podría llevar esto adelante? No, ¿No es no cierto? sería No, ideal. no sería mejor. O sea, es súper riesgoso implementar esta red de sensores y utilizar blockchain, pero a lo mejor si mi equipo no se da cuenta que es un riesgo, vamos a estar en problemas, ¿ya? El éxito del proyecto depende fuertemente del análisis del riesgo. Obviamente, lo mismo que acabamos de decir, si es que no identificamos bien los riesgos, lo más probable es que quizá algo que era un riesgo que nadie identificó, lo dejamos para el final, explotó cuando ya estábamos terminando y me botó el proyecto, ¿ya? Y eso es algo triste porque no echa el proyecto abajo después de haber invertido mucho esfuerzo. Y eso detrás, acuérdense que estamos como en esta lógica de que estamos haciendo el software para poder vivir de hacer software, ¿ya? Entonces, eso no es algo bueno, es algo triste. ¿Profe? ¿Sí? Y como tal vez un poco relacionado se me ocurre, o sea, durante las vacaciones estaba leyendo un poco de la, ¿cómo se dice? Filosofía de trabajo como en la planta de Toyota, si no me equivoco, Ujú. o en una empresa como de autos, en la línea de ensamblaje como que tenía la filosofía de solamente avanzar con el trabajo si es que sabemos que lo anterior a lo que tenemos ahora mismo está correcto, porque así se evita por ejemplo, darle valor al trabajo que hacen los trabajadores de cierta parte. Entonces aquí como que lo pensó un poco que es medio parecido, porque hacemos análisis de riesgo, después avanzamos, después de una nueva evaluación, volvemos a hacer análisis. Y me imagino que si no se hace un buen análisis, como que es lo que hizo usted, pues como que estaríamos tristes, por así decirlo, porque todo ese Sí, valor bo, del trabajo, todo ese valor agregado que todo el trabajo se perdería. claro, porque a lo mejor hay un riesgo tan importante que no identificamos que todo el esfuerzo que hubo detrás, porque al final, sea como sea, aunque no haya identificado ese riesgo, seguimos haciendo cosas. Y hay esfuerzo detrás, hay hora hombre, hay personas que la pensaron, que la diseñaron, que la construyeron, ¿ya? Y Claro, si no identificamos un riesgo, ay, pucha, es triste porque al final todo ese trabajo, nosotros, por decirlo así, a nosotros quizás no nos van a pagar por la intención de querer hacer el sistema, claro. ¿ya? No, no es Sí, como tenía ganas de hacerlo y tenía toda la intención de hacerlo, pero pucha, pasó esto. No, pues no vamos a poder llevarnos como todo la paga quizás por eso, ¿ya? Mejor, claro, y entregamos las dos primeras iteraciones, nos pagaron las partes de esas dos primeras iteraciones, pero el proyecto final es como el premio mayor, por decirlo así. Entonces, no nos vamos a llevar el premio mayor solo por la intención de querer haberlo logrado, ¿ya? Por eso es que tiene ese riesgo, ¿ya? Tiene ese contra importante. Depende mucho del análisis del riesgo. Si ahí me caigo, eh, no lo voy a poder trabajar de esta forma, ¿ya? Y otra cosa importante dice, no funciona para pequeños proyectos, ¿ya? Ahora, ¿qué tan acertada es esa afirmación? ¿Ya? ¿Efectivamente no funciona para pequeños proyectos? ¿O sí podría funcionar para pequeños proyectos? ¿O por qué en el fondo estamos diciendo o se está tratando de afirmar aquello? ¿Están de acuerdo con eso? Quizás tiene ciertas matices. ¿A qué se refiere con pequeño? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué quizás se dice que no es recomendado para proyectos pequeños? Lo único que se me ocurre a mí al menos es que puede ser que no haya como tantas vueltas de la espiral, por así decirlo, como es pequeño. Tal vez hacemos solamente una vez el análisis de riesgo, tenemos como muchas... Las ventajas que están arriba, como de darle funcionalidades extra o todas esas Mm. cosas, no están tan presentes si tenemos menos iteraciones. Que es cierto, a lo mejor el costo de estar continuamente hablando de los riesgos no es necesario en proyectos que son más pequeños, más acotados, porque los riesgos no son muchos tampoco.
¿cierto? Porque nosotros pusimos Claro, un escenario donde eran proyectos que eh, eran realmente riesgosos, ¿ya? Por eso que como que nos motiva esto, el riesgo. Pero cuando un proyecto que es pequeño, que en la idea podría implicar que no hay muchos riesgos involucrados detrás, trabajar de esta forma va a ser costosa, ¿ya? Mejor no es necesario esa idea del espiral de ir entregando entregas continuas, funcionales, ¿ya? Porque a lo mejor no tiene ningún sentido porque el proyecto pequeño tiene pocos riesgos detrás involucrados. Por eso que se nos puede hacer como no recomendable para ese tipo de proyectos, pero no está motivado por el tamaño del proyecto, estrictamente, sino que porque puede que un proyecto pequeño no implique muchos riesgos, ¿ya? Pero pues, supongamos, puede que sea un proyecto que se considere pequeño en tamaño, pero que sea con una decisión o una necesidad técnica que sea muy riesgosa, a lo mejor tenemos que plantearnos quizás hacer, aunque sea un espiral chiquitito, pero hacerlo, ¿ya? Dos vueltas cortitas, pero a lo mejor hay que hacerlas para poder hacer eso. Pero por eso se habla de los proyectos pequeños en el sentido de que no involucran gran riesgo detrás, ¿ya? Eso es como la mirada de por qué se dice eso, ¿ya? Pero la importancia la idea fuerza es que es el riesgo el que nos está motivando al trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces, dice ahí, ¿cuándo es recomendable usar el modelo? Los costos y los riesgos son importantes, de pequeños a grandes proyectos, lo que acabamos de hablar un poquito ahora. Cuando los usuarios no saben lo que quieren, ¿por qué cuando los usuarios no saben lo que quieren? Porque van a ser cambiantes, ¿ya? Y a lo mejor esos cambios que se van a ir generando, que nos van a ir pidiendo, los vamos a tener que ir evaluando rápidamente para saber si son factibles. Por eso que serían riesgosos. Requerimientos complejos, lo que hablamos recién. Ahora, el requerimiento complejo va a depender de la expertise del equipo. Por ejemplo, los que ya saben trabajar con sensores no ven un riesgo en eso. Los que no saben trabajar con sensores sí van a ver un riesgo en eso, ¿ya? Entonces eso depende también de la expertise, de la parte más del contexto del equipo que está trabajando, ¿ya? Sirve quizás para nuevas líneas de productos. ¿Por qué? Porque quiero poder enfrentar y entregar cosas constantes, funcionales, y poder ir enfrentando ese riesgo de que quizás mi producto no funcione, ¿ya? Cambios significativos son esperados, lo mismo, un cambio importante, pues si son cambios significativos, son riesgosos, ¿ya? Entonces la idea es tratar de ir a evaluarlo rápidamente, ¿ya? Es un poquito la motivación. Y ahora vamos a hablar de RUP, ¿ya? No vamos a estar tan en profundidad en RUP, sino que básicamente lo vamos a ver desde la perspectiva de este desarrollo iterativo, ¿ya? De esta forma de ir haciendo iteraciones e incrementos. Esto es básicamente RUP, ¿ya? Si ustedes se fijan, no sé si se ve bien la imagen, trabaja con fases, ¿ya? Tengo las fases de concepción, elaboración, construcción y transición, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro fases. Si ustedes se fijan, perdón, cada una de estas fases tiene disciplinas. Modelamiento del negocio, requerimiento, análisis, diseño, implementación, testeo, despliegue, configuración del cambio, administración del proyecto y la gestión de los ambientes, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, durante la etapa, por ejemplo, de elaboración o de construcción, todas las disciplinas aparecen presentes, ¿ya? Pero aparece con menos grosor, decir, cada una. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que las actividades asociadas a la disciplina del modelamiento de negocio están muy presentes en la etapa de concepción del mismo, del proyecto, y tienden a ir bajando progresivamente una vez que estamos en etapas de elaboración y de construcción, pero no desaparecen, si se fijan. Por ejemplo, las etapas de testeo no están muy presentes en la parte de concepción del proyecto, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando se van a ir incrementando sobre todo en las etapas de construcción y siempre antes de poder hacer la transición hacia la entrega al cliente, ¿ya? Ahora, estas fases por las que va pasando un proyecto están compuestas por iteraciones, ¿ya? Pero no significa que, por ejemplo, cuando estemos en iteraciones de etapas de la fase de construcción, no hay actividades, por ejemplo, de análisis o de requerimiento. Van a estar presentes, pero quizá en menor manera o en menor medida de lo que estaban al principio, ¿ya? Por eso que estas disciplinas que aparecen ahí están presentes en cada una de las iteraciones que anoté aquí en adelante, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas fases en las que aparece aquí? Concepción, elaboración, construcción y transición. Más o menos qué cosas cada una, dice determinar la visión, los requisitos. Lo importante en la concepción es la decisión de la factibilidad. La elaboración, la arquitectura y el plan, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, en elaboración, las etapas de análisis y diseño toman mayor fuerza, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque la elaboración se orienta a la arquitectura y el plan, por lo tanto, el análisis y el diseño están presentes.
La construcción tiene análisis más detallado respecto, por ejemplo, a las funcionalidades, empezar como implementar los diseños, y ya empieza la etapa de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, la etapa de construcción, el tema de la implementación toma bastante fuerza, ¿ya? También está presente el testeo, empieza a tomar más fuerza. Se fijan que tiene más, como más gruesecita esa línea, ¿ya? Y finalmente la parte de transición viene como la entrega, el despliegue, ¿ya? Por eso que el despliegue, a medida que vamos terminando la construcción y vamos entrando en la transición, empieza a tomar como fuerza. ¿Por qué? Porque voy entregando en dependencia del cliente, por ejemplo. Estoy subiendo la nube, la versión final, etcétera. ¿Ya? Y las disciplinas son las que aquí aparecen y las que están listadas acá. Ahora, esta forma de trabajo que propone RUP también se compone de 36 roles y habla de 76 artefactos, ¿ya? Entonces, como bien tiene varias cosas, entonces, para proyectos más o menos grandes, sería bueno como considerar como todo este tema como de infraestructura o peso de forma de trabajo, por decirlo así, ¿ya? Ahora, existe la versión como livianita del mismo, ¿ya? Que se llama Open Up, ¿ya? Si lo vamos a comparar con esto, vamos a regir, por ejemplo, que las disciplinas que lo acompañan son menos. Mantiene las fases, mantiene el concepto de iteraciones, y si ustedes se fijan, el comportamiento de estas disciplinas, que aunque bien son menores que las anteriores, mantienen la misma lógica. Por ejemplo, las actividades de arquitectura son fuertes en la etapa de elaboración, ¿ya? Que era lo mismo que nosotros podíamos ver, por ejemplo, en análisis y diseño. El tema de requerimientos se comporta muy similar al requerimiento de acá, junto con el modelamiento del negocio, en la primera etapa de concepción, ¿ya? Si bien se mantiene presente en las etapas que llevan o vienen después, en las fases, perdón, que vienen después, está presente en menor medida, ¿ya? Entonces aquí viene un poco de la descripción de OpenApp. No me voy a detener demasiado, solamente hacer lo que resulta como evidente, que es como que tomó el RUP, ¿ya? Y lo simplificó, por decirlo así, ¿ya? Y donde uno ve materializada esa simplificación, en que son menos disciplinas, hay menos roles y hay menos artefactos que se entregan, ¿ya? Con los cuales se trabaja. ¿Ya? ¿Cómo se ve o cómo se materializa el concepto de esta idea como iterativa e incremental? ¿Ya? Está aquí como esta idea como de la tuerquita que va trabajando. Los incrementos de nosotros vamos trabajando en el día a día, en nuestros elementos de trabajo, estos incrementos van ayudando a que podamos ir creando o generando estas entregas parciales, ¿ya? Incrementales. Con lo que en el fondo lo que hace esto, perdón, lo que logra es hacer que el proyecto completo vaya avanzando, vaya pasando por estas distintas fases. ¿Ya? Entonces, los primeros trabajos que nosotros hacemos van alimentando estas entregas más grandes de las iteraciones, que en el fondo van alimentando, van moviendo lo que es el proyecto completo. Es un poco la idea. ¿Qué idea me gustaría a ustedes que rescataran de esto? Principalmente el concepto de las disciplinas y su relación con las fases, en el sentido de que las actividades asociadas a estas disciplinas no desaparecen a medida que van avanzando las fases, sino que se concentran, tanto en el esquema simplificado como en el RUP original, por decirlo así, ¿ya? Siempre están presentes, solamente que se concentran en alguna fase o en otra, pero siempre presente en todas las iteraciones, ya sea en cualquiera de los dos aspectos. ¿Ya? Y la otra cosa que es importante, que me gustaría también que como que pudiesen rescatar de esta clase, es que si nosotros vamos viendo el tema del valor del proyecto versus el riesgo del proyecto. Nosotros dijimos acá que una de las ideas de la etapa de concepción era la decisión de la factibilidad, ¿ya? Y esto está acompañado también con el tema del riesgo. Cuando estamos concibiendo el proyecto al principio, el riesgo es alto, ¿ya? Porque estamos partiendo de una idea, estamos partiendo de la visión quizás que quiero identificar cuál es la visión y el objetivo de mi cliente, voy a identificar cuáles son los objetivos, los requerimientos, etcétera. Entonces el riesgo es alto, solamente alto al principio. Pero a medida que yo voy a empezar a obtener requerimientos, empiezo a hacer actividades de diseño, empiezo a hacer mi arquitectura, empiezo a ver distintos temas respecto a cuáles a establecer mayor en detalle los requisitos, etcétera, el riesgo debería empezar a bajar, ¿ya? Que es lo que se ve en esa línea roja. Y una vez en la etapa de construcción, debería estar como no desaparecer, pero sí debería empezar como a mitigarse en mayor medida. ¿Por qué? Porque empieza a construir mi sistema. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos que el riesgo acá no empieza a bajar? ¿Ya? Lo más probable es que tengamos que abortar. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr esto, que nos empieza a dar la rentabilidad, el valor que nosotros necesitamos, ¿ya? Respecto al proyecto.
Aquí el proyecto no está generando valor, pero a medida que bajan los riesgos, el valor que nos va generando es mayor. ¿Por qué? Porque está controlado. Ya es un poco la esencia. Bueno, aquí esto básicamente es la misma idea anterior, que se van definiendo como, por ejemplo, qué cosas tiene por cada etapa. Tampoco. Y aquí esto es solamente como más que nada complementario, ya que tenemos como una especie como de framework que nos puede ayudar a trabajar respecto a OpenApp, que es lo que hace que nos ayuda como a poder establecer, como dice aquí, eliminar, cambiar elementos de acuerdo a las necesidades del proceso, publicar y comunicar el contenido para servir la guía a su equipo de trabajo. ¿Qué hace esto? Nos ayuda a poder establecer el marco de trabajo para implementar ¿qué? Para implementar esto, ¿ya? Significa que aquí van a haber artefactos, aquí van a haber tareas que se van a repartir, ¿ya? Para poder hacer el levantamiento de requerimiento hay tareas detrás, entonces va a haber un marco de trabajo detrás. ¿Qué nos ayuda? Esta herramienta nos ayuda a establecer ese marco de trabajo, ¿ya? Pues dice, permite generar marcos de proceso de software para una organización, ¿ya? Nos permite generar esta forma de trabajo que se enmarca en el contexto iterativo e incremental. Lo importante es que más allá del marco, la forma que nosotros tenemos de cómo poder llevar a cabo esta forma iterativa incremental, para mí lo importante es de que entiendan que iterativa incremental es como una forma de trabajo que nosotros tenemos, independiente si la estamos haciendo con OpenApp, independiente si estamos trabajando con Ruby, independiente si estamos trabajando, por ejemplo, con el concepto de Sprint en Scrum, independiente si estamos trabajando de esta forma en espiral, etc. Ya son formas de trabajo iterativas incrementales. ¿Por qué? Porque voy iterando sobre mi producto, le puedo ir agregando cosas, ¿ya? Eso es para mí como lo importante que a mí me gustaría que rescataran de esta clase, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente la forma de trabajo iterativa e incremental. ¿Existe alguna duda al respecto? ¿Dudas? ¿No? Una, bueno, algo corto más que nada, Ujú. te dijo como, ahora acaba de decir, eso sería como la forma de trabajo interactiva incremental. Yo como que había entendido que todo el tema del modelo espiral y el RUP eran como cosas distintas al incremental, pero entonces están como dentro del iterativo incremental. Claro, lo que nosotros hablamos Ahí, como esta familia como de trabajo iterativo e incremental, pero entendiendo que ahí, existe una diferencia entre lo que es lo iterativo y lo que es lo incremental. Pero ya, en la práctica como que esa diferencia se diluye un poquito porque no es tan purista que nosotros digamos, ¿sabes qué? Entregué esta parte del sistema, ¿ya? Y después ya no la toco más y se queda ahí, pues. claro, Claro, no es tan ahí porque a lo mejor salió un error, salió un cambio, etcétera, entonces a lo mejor la tengo que volver a retocar, por decirlo así. Entonces te dice, ah, no, no soy puramente incremental, estoy siendo iterativo porque le estoy haciendo una mejora. Por eso es que como que se diluye esa frontera. Si bien ah, son claro. conceptos distintos, pero en la práctica, si somos honestos, la frontera se diluye un poquito, ¿ya? Entonces como el modelo espiral y el otro son como formas de trabajar iterativo incremental, desarrollo Claro. iterativo incremental, Sí, claro. porque Ya, puede ser que nosotros no hagamos el prototipo completo de todo el sistema, nosotros hicimos el prototipo de esa parte que nosotros sabíamos que era riesgo y pusimos las fichas ahí y los esfuerzos ahí. Entonces puede claro, que sea que efectivamente después agreguemos otro módulo al sistema. Entonces hay que decir, oye, no, bueno, estáis siendo 100% iterativo porque esa parte fue incremental. Por eso es que como que hablamos de ambas. ¿Ya? ¿Mm? ya. Sí, profe, y que me quedó claro. Ya. Y eso, creo que estamos en la hora, sí. Así que, nada, pues estimado, nos vemos no la próxima semana, creo que la próxima semana no hay clase, ¿cierto? Ahí No, la tienen otra para... semana no hay clase, todas de Ya. vacaciones después del 18. Ah, ya. Así que Ya. hasta el Sí, 21 sería, hasta el 21, sí. ya. Entonces nos vemos la semana del 21. Así que Sí, espero que descansen, que lo pasen bien en sus vacaciones. Y recuerden, los que no me hayan mandado a los grupos, por favor, mándenme el grupo o si no lo asigno yo, ¿ya? Eso. Que estén bien, cuídense, descansen, pásenlo bien y nos vemos. nos vemos, profe, que Chao, esté bien. chao, Chao. chao, Chao, profe. chao, chao, que estén bien.